Sí, sí se ve, Sí, doctor. sí se ve. Sí, doctor. ¿Sí se ve? Gracias, muy amables. Entonces, hablemos un poquito del tema, vayamos y vamos haciendo algunos ejercicios intermedios. Bien, líquidos y electrolitos es un tema agradable, bonito cuando lo entendemos, es parte del día a día en el manejo del paciente hospitalizado y a veces se nos complica un poco si no entendemos las bases. Entonces, la idea de esta clase es poder entender el concepto de manejo de líquidos y electrolitos para mantenimiento en un paciente en la edad pediátrica. Nos sirve también para el paciente en general como antecedente. Y ya en el manejo terapéutico de reposición, cuando venga deshidratación como parte de la enfermedad diarreica, veremos el manejo de reposición de líquidos. Entonces, es común que en la práctica de todos los días, en cualquier hospital, cuando ingresamos un paciente a hospitalización a urgencia, lo primero que hacemos es canalizarlo. Entonces, nos enfrentamos al manejo de los líquidos electrolitos comúnmente. La enfermera, lo primero que nos dice, doctor, ¿qué le pongo al paciente? ¿No? ¿Qué le hago? O sea, dígame qué le pongo, y es una pregunta que tiene que obtenerse rápidamente con un cálculo. No podemos perder tiempo en poder empezar a buscar una referencia de cuánto le voy a poner de líquidos a un paciente. Entonces le voy a poner soluciones, pero hay que ver qué tipo de soluciones y qué vamos a obtener con ello. A veces es paravena permeable y uno puede utilizar una solución glucosada, como decimos, paravena permeable, pero también debemos entender que ese volumen que calculamos pues puede tener repercusiones en nuestros pacientes. Sí, así que tenemos que ver la clínica de manera diaria y los líquidos pueden ser una de las mejores herramientas, pero también puede ser un enemigo cuando lo usamos de una manera inadecuada. Otra parte importante que los usamos es cuando tenemos que hacer correcciones. Si alguna sustancia falta dentro de los electrolitos que son necesarios para mantener ese equilibrio o homeostasis en nuestro organismo, sí, pues necesitamos establecer una estrategia para recuperarla o poder equilibrar cuando tenemos estados patológicos, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, ¿no? O los estados hiperosmolares, o los pacientes renales, que requieren que nosotros podamos utilizar líquidos y sobre todo electrolitos con una situación diferenciada para no causar más daño o para poder tener una actividad terapéutica. Los desórdenes de líquidos y electrolitos son más frecuentes y pueden tener problemas más serios en el paciente pediátrico, dado que normalmente la mayor cantidad del peso de un niño es agua. Lo que más tenemos en el volumen corporal es agua, y lo tenemos mucho más en el niño que en el adulto. ¿Qué porcentaje en un recién nacido es de agua en el niño? Creo que se le echó. ¿No? A ver, ¿quién? Por ahí estaba. ¿Jania? Bueno, yo había leído que pretérmino era del 80% y una término me parece que era del 70%. Sí, normalmente vamos a tener alrededor del 80% en un prematuro, 75% aproximado para un paciente de término, y alrededor de 65 a 70 podemos tener en la etapa neonatal, y después va bajando hasta tener un 60%, 55% en la etapa del adolescente. Pero la mayor cantidad que tenemos es agua. Sí, entonces eso habrá que tenerlo presente, y en ello van distribuidos los diferentes electrolitos, sí, que se van a distribuir en los diferentes componentes corporales. ¿Alguien me recuerda cuáles son esos compartimentos corporales a donde distribuimos el volumen en los chicos o en los seres humanos en general? El volumen, el líquido intracelular y el extracelular. Básicamente intracelular y extracelular, y el extracelular lo dividimos: el volumen intravascular, el que va obviamente en los vasos sanguíneos, el volumen intersticial,
sí, que va en esos espacios, ¿no? Como la pleura, por ejemplo, el líquido intraperitoneal, que a veces parecieran nulos o insuficientes, vayan muy pequeños, pero que se pueden hacer patológicos en algún momento dado y tenemos que contemplarlos ellos porque de repente el edema va al intersticio, ¿no? Cuando alguien se hincha, se edematiza, donde estamos colocando agua es en el intersticio y hay que entender cómo se mueve en en esos espacios intersticiales que tenemos en los niños. Y en el caso de la enfermedad diarreica, del ilio, que es la parálisis intestinal con acumulación de agua, hablamos de repente de un cuarto espacio, que es ese espacio que propiamente está dentro del intestino, dentro del cuerpo del niño, pero en realidad no está dentro de nuestro organismo y es un líquido que a veces se perdió y no lo podemos contabilizar. Entonces habrá que tener esa parte importante. Entonces debemos entender que hay ciertos mecanismos básicos, fisiológicos, para poder generar cómo se hace ese recambio de líquidos y electrolitos. Entonces la distribución del agua y de los solutos, que son los electrolitos, las sustancias que tienen una capacidad de poder disolverse en el agua, en este caso en el plasma, en ese líquido intracelular intersticial, es la que permite tener ese mecanismo de intercambio rápido entre un lugar u otro, y el equilibrio de los mismos, u homeostasia, tiene que ver con adaptaciones de tipo hormonal, de tipo renal o de tipo hemodinámico, de tipo vasculares. Entonces el agua del organismo va a ir del 50 al 75%, mayor hasta el 80% en el prematuro, y depende un poquito del sexo también, de la edad y del contenido graso de nuestro cuerpo, que esa se contempla. Entonces está dividida entre el extracelular y el intracelular que ya comentaba. El líquido intracelular representa el 30 al 40% del peso corporal. Perdón, del peso, del 30 al 40% del peso del paciente, 2/3 partes del agua total. Y el líquido extracelular únicamente va a variar de un 20-25%, que es un tercio del peso corporal del paciente, 1/3 parte del agua total. O sea, nuestro volumen intravascular, que es el que más dependemos, es un contenido menor. Eso hace que cuando tenemos una deshidratación severa, que es la gran preocupación frecuente en pediatría, sí, perdemos un volumen muy rápidamente que puede llevar a el choque al paciente por hipovolemia circulante. Este líquido extracelular se conforma en el plasma, que es únicamente el 5% de este peso corporal, el intersticio y un agua que se acomoda en espacios muy reducidos que se conoce como agua transcelular, que puede variar de 1 al 3% del peso corporal. El espacio intracelular se va a cambiar va a alterarse por los problemas patológicos que tenemos en el líquido extracelular. O sea, son los cambios en sangre, lo que tenemos, cambios intravasculares, los cambios en el plasma, los que afectan más importantemente al intersticio y al anticelular. O sea, poca situación podríamos tener de lesión intracelular, que las hay en menor cantidad, que puedan alterar los equilibrios de los líquidos totales del organismo. Todos casi están mediados por un líquido extracelular. El agua va a guardar entonces proporciones armónicas dentro de la masa corporal de nuestro cuerpo, y es esa agua corporal total, ¿sí? Va a ser mucho más amplia en el niño, en el feto, y va gradualmente disminuyendo, ¿sí? En el nacimiento y en la edad del volumen que se tiene. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer trimestre, el 95% del bebé es agua del feto, ¿sí? Que va a ir disminuyendo gradualmente para poder generarse realmente hasta el 80% que tiene el niño prematuro, el 75% que tiene el niño de término. Permítame un segundo. Bueno.
¿Qué pasa, Mita? Se la devolví al papá. No se acuerda, pero se la devolví al papá. Ándale, gracias. Ok, gracias, disculpen. Bien, los comportamientos que vamos a tener en este líquido extracelular total, pues van a depender de ciertas variables que ya comentábamos. Sí, normalmente la obesidad es un problema. La grasa en los tejidos adiposos solo contempla un 10% de agua, mientras que el 73% termina siendo lípidos. Entonces, eso hace que los individuos obesos con más del 30% de su peso pueden tener solamente el 50% de agua y el resto lo tienen en agua. Entonces, un niño que es obeso, que tiene obesidad, que hoy los vemos más, pues un problema está en que mucha parte de ese peso es grasa y entonces ese espacio intravascular es menor que en el niño normal, y cuando se deshidrata no lo alcanzamos a ver, a hacer la magnitud de una deshidratación, de una pérdida de agua, como es el niño de peso normal. Y eso nos afecta en esto. Entonces, bueno, normalmente el líquido entonces va a ser en el recién nacido prematuro de 75-80, en el de término 70-75, y ya en el adulto es mayor en el varón, 60% en el adolescente, en el varón, y únicamente un 55% en el organismo femenino. ¿Sí? Y eso se tiene que ver con cambios hormonales y con cambios de la composición corporal. El líquido extracelular varía principalmente en el paciente enfermo, ya sea por secuestro y acumulación de líquidos en espacios potenciales como pleuras, pericardia o intraperitoneal por derrames o por procesos inflamatorios, ¿sí? O por presencia de edema, por acumulación en tejidos intersticiales. El espacio intracelular de agua en el neonato, el intracelular es un 30% de recién nacido y puede aumentar hasta el 40% al año de vida. El espacio extracelular, y empezamos con los ejercicios. Si tenemos un niño, ¿cuánto pesa un niño habitualmente de término? Entre 2.500 a 3.500 gramos. 3.500 gramos. Entonces vamos a dejar un paciente de 3 kilos de peso. ¿Cuál es su volumen circular de un recién nacido? ¿Cuánto de volumen está a nivel intravascular? Si tiene 80 centímetros por kilo de peso, un niño de 3 kilos, ¿cuánto tiene de líquido extracelular? 280 mililitros. ¿Alguien más? Dijeron 280 mililitros. Pues si es el 30% del volumen, entonces serían 900 gramos. Pero aquí la cantidad de la diapositiva ya le da la respuesta. El volumen circular es 80 mililitros por kilo. ¿Cuántos centímetros cúbicos y mililitros son lo mismo? Recuerden, un mililitro y un centímetro cúbico es igual. ¿Cuántos mililitros de sangre tiene un recién nacido de término de 3 kilos? Serían Bueno, de 3 kilos 240. serían 240. Ok, ya. Bien, gracias. Bien, bienvenidos al mundo. 8 por 3, 24. 240. ¿Ya? O sea, esta es la parte, entendemos el concepto, lo llamamos a la práctica. Si yo tengo que hacer una exsanguínea transfusión y tengo que hacer 2 recambios en volemia al bebé para una exsanguínea transfusión, ¿cuánto pido de sangre? De 3 kilos. Pues 240. 2 volúmenes circulantes.
Perdón, Doc, ¿puedes repetir la pregunta? Es que se trabó un poco mi internet. 480, pero 500. 480. Sobre. 480, dos volúmenes circulantes. ¿Sí? Un volumen es 80 por 3, 8 por 3, 24, dos son 480. Bien, cuando están internos, les dice el residente, ¿sabes qué? Pesa 3,500, vamos a hacer el exsanguíneo, pídete dos volúmenes circulantes, ¿sí? Reconstituida del banco de sangre de O negativo, y no les va a dar la cantidad, ustedes la sacan rápido. Eso es exactamente. Bien, por eso entendemos la base y hacemos la operación práctica. Ok. Va a disminuir gradualmente hasta 65 centímetros cúbicos en el adulto. Entonces, pongan paciente en su hojita, paciente de 3 kilos de peso recién nacido, 80 centímetros cúbicos por kilo de sangre, igual a 240. Ahora pongan adulto, entre paréntesis, yo, pongan su peso y díganme cuál es su volumen circulante de ustedes. Sí. ¿Sería igual que ahí de 6,080 para un peso de 76 kilos. Ok. Bien. ¿Cómo? ¿Sí? No puede ser. Yo peso 85 y si hago la cuenta 85 por 65, 5,525. Sí, 65 son 4,290. Para alguien de 50 kilos son 3,250. para alguien de 51, 3,315? ¿Alguien recuerda habitualmente cuáles son las indicaciones cuando le ponemos líquidos a un paciente adulto en un hospital? Normalmente, ¿cuánto le ponen de suero cada 8 horas? 1,000. Hasta 1,000 por cada 8 horas. Le dicen 1,000 cada 8 horas, ¿no? O sea, esa es la idea. Fíjense cuál es el volumen circulante cuando estamos hablando de un paciente de 50 kilos que tiene 3,250 de circulante, pues le estamos dando un volumen que va a tenerlo. ¿Para dónde va a ir ese líquido que tenemos? O al intersticio o al riñón y lo va a orinar. Entonces tenemos idea de que, bueno, cómo va a estar el balance del paciente. Ok, el espacio extracelular se afecta en el paciente crítico, ¿sí? Dependiendo de la presión hidrostática. ¿A qué me refiero con presión hidrostática? Es la presión que saca el líquido hacia el intersticio, doctor. Es la presión que ejerce el ventrículo izquierdo sobre la sangre y que es transmitida a los vasos sanguíneos y regulada por los vasos capilares. Y es una presión hidrostática. Hidros, agua, ¿no? Es la presión que se ejerce a través del plasma de la sangre, entonces finalmente una presión. Y está regulada esa presión por la presión oncótica. ¿Cuál es la presión oncótica? Es la presión que ejercen las moléculas grandes como las proteínas, que se opone al paso a la difusión del líquido fuera del espacio intravascular. Entonces tengo algo que me retiene adentro. Por un lado, la presión de la fuerza transmite y puede hacer que salga, y la presión oncótica me la retiene. Ok. Y va a estar regulada por los cambios de permeabilidad de la microcirculación. De acuerdo a más permeabilidad, sale más agua. Y normalmente cuando la sangre arterial llega al capilar, saca más agua, y cuando saca más agua, en ella va diluida electrolitos, nutrientes, oxígeno, y cuando viene en el retorno venoso, la presión oncótica que se quedó con menos agua se hace más fuerte y entonces retiene y regresa el agua al espacio intravascular. ¿Sí explico esa idea? Sí, doctor. En el circuito de entrada, mi presión hidrostática es fuerte, la oncótica es buena, pero los poros son más amplios y entonces sale el agua a un espacio, da la vuelta por el capilar, queda menos volumen, pero al quedar menos volumen, la fuerza de las proteínas, la presión oncótica se hace más severa, el sodio que se queda dentro, y entonces cuando la vueltecita el capilar al llegar al retorno venoso, lo que tengo es menos volumen con más concentrada la presión oncótica y me regresa el agua nuevamente a mi espacio intravascular.
¿sí? En este sentido, nadie que tenga alguna duda de esto, aquí en esto yo les pediría, más que tener la idea de que ya entendieron, a mí me preocuparía y quedarnos con los que de repente, oigan, pues, no lo entendí. A lo mejor la forma de explicarlo mía no es exactamente la que transmite más el conocimiento, pero hacemos la idea de cómo podemos tener. Porque esto sí tiene que ver con la forma práctica de utilizar el tema. ¿Dudas? ¿No? Ok. No. Bueno, continuamos. Entonces, normalmente, los líquidos están a expensas de un metabolismo basal y, bueno, pérdida de líquidos se da a través de calor por la piel y por las vías aéreas. Perdemos hasta el 50% de líquidos en nuestra respiración y en la transpiración y casi nada de electrolitos, un poquito en la transpiración, pero básicamente nada. Sin embargo, el manejo de esa perfusión por el riñón sí, nos hace perder el 50% y ahí hay un equilibrio entre los electrolitos, las sales que necesitamos filtrar, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque hay que recordar que el agua extracelular, que es la que va a hacer este metabolismo, sufre una parte de un papel transportador que tiene. Entonces, esta perfusión que tendremos, pues depende de esa presión importante, esa presión oncótica que llega al riñón, y una parte tiene que ver con esa circulación que estés expuesta en el pulmón, sobre todo, a pérdidas de agua y en la piel a través de la transpiración, que es el líquido extracelular. Y tenemos mecanismos de poder generar compensación de lo que perdemos. Entonces, normalmente tomamos agua y cuando tomamos agua, esta agua va a reequilibrarse en estos compartimientos intracelular y extracelular y va a ser una parte que se pierde por el proceso digestivo, una parte importante que vamos a tener de 1 a 2 mililitros por kilo de peso, ¿sí? Por hora por filtración renal, y a nivel pulmonar por 300 mililitros promedio al día que vamos a tenerlo. Entonces, bueno, por esta, la de en medio es que aparece es intestino y después piel, que es por transpiración, que son 100 mililitros por día en promedio, y pulmonar, la intestinal, la de la piel y la pulmonar, le llamamos pérdidas insensibles, ¿sí? Y habitualmente decimos que es máximo 500 mililitros en un niño ya escolar o mayor al día. Y la renal la podemos medir. Entonces, el metabolismo tiene que ver exactamente con esta compensación. ¿Cómo compensamos las pérdidas de agua en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que pasa dentro? ¿Quién detecta que nos falta agua? El riñón lo hace. El riñón, ¿en qué parte y qué es lo que genera? Pues doctor, en caso de hipotensión por pérdida sanguínea, entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es activado por las células de la mácula densa del juxtaglomerulares. Entonces, ante una pérdida considerable de líquido, se activa este sistema. Ok. Si yo tengo pérdida de la presión hidrostática, tengo menos fuerza, lo que voy a tener es que la mácula densa genera unos receptores que disminuye la presión que me está llegando, echa a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y con eso, ¿qué efectos tiene en nuestro organismo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué pasa cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Pues se promueve lo que es la retención de retención de agua y sodio, y se aumenta la presión hidrostática. Retenemos más sodio, aumentamos la presión oncótica, primero jalamos más agua adentro, y eso tenemos, y aumentamos, sí, finalmente esa capacidad hidrostática. Ese es un lugar donde regulamos el agua para que no se pierda. ¿Qué otro lugar tenemos para darnos la señal de que el agua se está perdiendo de más? ¿Qué me hace tener sed? Creo que es en el hipotálamo, ¿no?
Creo que hay un centro regulador de la sed. Hay un centro regulador normalmente que tiene que ver con volumen también. A nivel de la vena cava, sí tenemos, hay un sistema receptor de volumen. Ya están los varoreceptores que miden la presión de la sangre. Entonces, me hace falta presión y lo que necesito es que echamos a dar un mecanismo de la sed a nivel hipotalámico, que también tiene que ver con volumen. Y hay un receptor que se llama factor natriurético atrial, que está en el corazón, en el atrio, específicamente en la aurícula derecha, que tampoco le llega volumen suficiente, y es un factor natriurético porque regula la parte que corresponde a la recuperación de reabsorción de sodio para poder mantener volumen. Ok, esos mecanismos se echan a andar y normalmente tenemos sed. Si también aumenta la cantidad de sal que retengo, ¿sí? Eso genera por mecanismos de receptores de osmolaridad, genera aumento de la sed. Esa parte, y nos permite tener la necesidad de tomar agua y recupera. Hay que recordarse que el niño llora para que la mamá le dé pecho, que es la manera de tenerlo. Hasta el momento, hasta ahí ninguna duda. ¿O sí? ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? Yo, doctor, un comentario. En este caso, por la descarga de la angiotensina 2, que pues, es un potente vasoconstrictor, y también por la descarga del péptido natriurético auricular, ¿se podría decir que eso está relacionado con alguna posible arritmia que presente el paciente en caso de una pérdida hipovolémica? No, lo que tenemos finalmente son respuestas de vasoconstrictores y los mecanismos de compensación si pierdo mucho líquido y mi mecanismo de la sed no se echa a andar o no lo alcanzo a hacer suficiente, es que hay taquicardia compensadora. Yo puedo tener una arritmia cuando tengo un trastorno electrolítico, por ejemplo, de calcio, de potasio, pero ya son trastornos de deshidrataciones más severas y casi siempre de procesos de osmolaridad. O sea, en los pacientes graves con trastornos hormonales, los diabéticos, ahí podemos tener alguna situación de complicación. Pero de primera instancia no, porque son mecanismos de presión nada más y de frecuencia de respuesta, de acelerar la frecuencia cardíaca para poder compensar la pérdida de líquidos cuando se deshidrata a un niño. ¿Sí? Entonces, eso nos hace entender que si el niño deja de orinar, pues le falta agua, porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona se echó a andar. ¿Sí? Si el niño deja de orinar, si le da sed, es porque le falta agua. Son mecanismos compensadores normales. Y si tiene taquicardia y no está orinando, le falta agua. ¿Sale? O sea, esa es una parte importante de que hay una lógica en los mecanismos. Entonces, cuando yo tengo finalmente un aumento de la osmolaridad, en el centro de la diapositiva, 285 a 290 miliosmoles por litro, para tener un volumen circulante, cuando mi osmolaridad sí se ve elevada, los osmorreceptores que están en hipotálamo y los receptores de volumen que ya comentamos, llevan exactamente a ingesta de más agua, mecanismo de la sed, y a un mecanismo de compensador por secreción de hormona antidiurética, y eso disminuye el regreso de agua y me permite retener el agua. Estos son mis mecanismos normales. Cuando se ven sobrepasados, el paciente puede deshidratarse. ¿Sí? Conservamos el agua entonces por aumento de la osmolaridad o por disminución del volumen. Y tenemos dos vías: o aumenta la sed o aumenta la secreción de hormona antidiurética, o ambas cosas. La sed aumenta la ingesta de agua y la hormona antidiurética disminuye la excreción de agua. Ambos garantizamos que haya mayor cantidad de agua, disminuye la osmolaridad, aumenta el volumen circulante y se vuelve a compensar todo. Es un mecanismo muy fino, muy fino. Ya comentábamos que una mamá que dice, oiga, yo no sé si mi bebé toma suficiente leche. Hace rato vino un paciente, 1 mes y medio de edad, y la mamá que le da seno materno dice, es que yo creo que dejó de tomar leche suficiente. Yo creo que ya no está comiendo lo suficiente. Y la pregunta fue, ¿cuántos pañales orina al día? Que se sientan pesados. 5, doctor. Entonces, entre 5 pañales al día y que el niño aumentó en 15 días 600 gramos de peso,
pues habla de que obviamente pues el niño sí está comiendo bien, ¿no? En realidad no tiene necesidad de agua. Entonces, eso nos permite, es un mecanismo muy fino de regulación que nos permite llevarlo a la práctica. Ok, habrá que entender que la tasa metabólica es más alta en el periodo del recién nacido y un poquito más baja en el adulto. El niño está creciendo, ya recuerdan como veíamos, crece muy rápidamente. Los primeros 2 años tiene una tasa de crecimiento muy acelerada y vemos frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria alta, una temperatura que frecuentemente es ligeramente arriba de los 36,5 en el niño en algunos momentos, y eso lo vemos reflejado. Y más baja en el adulto. Y lo vemos relacionado exactamente con las necesidades basales que tiene. Y podemos calcular la tasa metabólica por superficie corporal y en el niño un método que nos permite de manera práctica identificar sus necesidades de energía, y aquí ya no hablamos de agua, estamos hablando de energía. Es la fórmula de Holliday-Segar. ¿Sí? Entonces la fórmula de Holliday-Segar tiene que ver que por cada kilo de peso, ¿sí?, en los primeros 10 kilos, un niño requiere 100 calorías por kilo de peso por día. Esta formulita anótenla ahí al margen de su hojita. Por los primeros 10 kilos, requerimos 100 calorías por cada kilo de peso al día. Por los segundos 10 kilos, del kilo 11 al 20, 50 calorías por cada kilo de peso, más las 1000 calorías de los primeros 10 kilos. Y arriba de los kilos, 20 calorías por cada kilo de peso, más los 1500 de calorías que tenemos anterior de ello. Entonces, esta tablita nos ayuda porque por cada caloría metabolizada, y estamos hablando nuevamente de tasa metabólica, de energía, nosotros requerimos 1 mililitro de agua. Entonces, el reposo sin hacer nada, tranquilito, un niño sin otra cosa requiere 1 mililitro de agua por cada caloría que quema. Entonces, la idea es que si sacamos el gasto calórico, podemos sacar cuánto líquido necesita el niño. ¿De esto alguna duda? No, doc. Entonces, sencillo, con sus mismos kilos que pesan, entre paréntesis, yo, ¿cuántas calorías necesito al día para vivir? ¿Cuál es la ocasión? $3,200. Yo no terminé de ver la tabla, perdóname. 2500 calorías para una persona de 50 kilos. Bueno, yo peso 85, serían 3,200. Para un peso de 76, 3020. A ver, hagamos el ejercicio de las 3200. Por tus primeras 10 kilitos de peso, ¿cuánto dices que pesas, perdón? 85 kilos. 35. Por los primeros 10 kilos de peso que tienes, llevas Ya 1000. Así es. Hasta los 20 kilos llevas 1500. Entonces ya nada más te quedan 62, ¿no? Entonces, por cada kilo extra requieres 20 calorías por kilo. Serían 1.240 más las 1.500. Fue Perdón, 72. hice mal el cálculo. Ya me 2700. Ahora sí me perdí. El tuyo Pero sería con 50 kilos. Se me olvidaron restar Perdón. los kilos que estaban contemplados en los... Vamos a empezar con los 50 kilos, que es el ejercicio de Sofía. Para que veas por qué tienes que veas que te están dando de comer de más en tu casa. Sí. Esto, algunos van a tener que llegar y decir, mamá, perdóname, fue demasiado. Y algunos van a decir, oye, mamá, me hace falta. Los 50 kilos, los primeros 10 kilos tiene 1000. ¿Sale? ¿Estamos bien todos ahí? Entonces, por los segundos 10 kilos son 50 por cada kilo, son 500. Entonces, en los primeros 20 kilos lleva 1500. Por cada kilo de los
30 que le restan, son 30 por 20 calorías 600. cada kilo, son 600, más 2100. 1500 2100. son 2100. Sofía, te están dando de comer de más, por favor. Tienes que ajustar al gasto de la casa. Doc, no lo entendí. Es de que como igual se pusieron a hablar, no le estaba oyendo que decía de las cifras. Regresamos con el mismo ejercicio de los 50. Todo el mundo Sí. haga en su hojita el ejercicio de los 50 kilos. Es práctico. De los primeros 10 kilos, o sea, en lugar de 50 le quito los primeros 10 kilos, se queda como 40. Los primeros 10 son 100 mililitros por cada kilo de peso. O sea, 100 por 10 son 1000. ¿Sale? ¿Estamos? ¿No hay dudas ahí? Creo que Los segundos 10 kilos, del kilo 11 al kilo 20 de peso, son 50 por cada kilo. 50 por 10 es igual a 500. ¿Sale? Entonces, hasta el kilo 20 van 1500. Ahora, a partir del kilo 20, estamos hablando de 50, por los siguientes 30 kilos, por cada kilo son 20 calorías por kilo. Entonces multiplico 30 por 20, que es igual a 600. ¿Sale? O lo que sería lo mismo, Doc, si alguien pesa más de 20 kilos, pues ya se le ponen, digamos, de cajón 1500 calorías y ya a partir de eso, por cada kilo se le aumentan 20. Exacto. De una forma práctica. Sí, Doc. Doctor, entonces en el caso de los mililitros que necesitaría una persona de 50 kilos serían 1040. A ver, vamos, permíteme un segundo. 2100, ¿no? Por cada caloría se necesita un mililitro de agua. Vamos a tener en la pizarra. Vamos a tener 50 kilitos redondeados. Bueno, medio flaquitos, porque 50 son así como no muchos, pero bueno. Sí, del kilo 1 al 10, todo mundo, niño o adulto, son 100 calorías por cada kilo de peso. Pero recordamos que una caloría requiere 1 mililitro de agua. Entonces son 100 mililitros por kilo. Hablamos de calorías porque el método está calculado en base al gasto metabólico, al requerimiento calórico. ¿Sale? A ese punto nadie tiene dudas. No, Doc. Bueno, yo no. ¿Sí? De cómo está, se quedó peor, ¿verdad? Bueno, como vieron, mi gateo no fue muy bueno y entonces mis ceros no son muy redondos. Entonces, por cada 10 kilos de peso son 100 por kilo. Y esto me significa que los primeros 10 kilos de peso son 1000 mililitros. Ah, cacho. A ver, bueno, ahí imagínense que puse 1000. Si algo sale ese feo, comencemos que 1000. Del kilo 11, por los siguientes 10 kilos, del kilo 11 al kilo 20, son 50 por cada kilo. Más los 1000 anteriores, ¿no? Más los 1000 anteriores. Esto es igual a 500. Ahora, esto que dijimos que son 50, eso significaría que hasta acá son 10 veces y 10 veces van 20. Eso significaría que aquí van 20 kilos. Mi cálculo calórico dice, a partir por arriba del kilo 20,
Otra vez. Perdón. Vamos a dar una flechita bonita, pero bueno. Son 20 por cada kilo. Entonces, en este ejercicio, y como decían bien, si le quito los primeros 20 kilos, que son 1500, por cada, van a ser por arriba del kilo 20, van a ser, eso está bien padre, ahí quedó bonito, súbalo más. Van a ser 20 calorías por kilo, entonces 20 por los 30 restantes son 600. En el caso de Sofía, tiene que consumir 2100 calorías al día de alimentos. Sí. Los primeros 20 kilos son 1500 en todo el mundo. Entonces, si le quitan a su peso 20, los demás kilos los multiplican por 20 y eso más 1500 son las calorías que necesitan. Ok, ¿quedó más o menos claro la idea ahí? Ese es en estado basal, ¿no? ¿No? Sin moverse como están ahorita en pandemia, todo el mundo en su casa. Ahora entienden por qué seguimos comiendo lo mismo y damos más llenitos. Oiga, Doc, yo tengo una pregunta. O sea, pero por ejemplo, cuando una persona que tiene, por ejemplo, sobrepeso, ¿no? Aquí la situación es que pues se le está dando en base a ese cálculo más de las calorías que tendría que tener en base a su peso ideal, ¿no? Entonces tendríamos que aplicar al peso ideal del paciente en vez del peso actual que se tenga. No, habitualmente lo hacemos al actual. Lo único es que esto es para el niño. Entonces, para la obesidad del adulto ya no aplica tan práctico y se calcula por superficie corporal, que es más exacto. Nuestros niños que metemos líquidos, pues son niños chiquitos, lactantes, preescolares, no llegan a los 20 kilos, no nos metemos en tanto problema y funciona. Entonces, este método es práctico para entender el tema. Pero sí, ya en la obesidad ya puede ser un riesgo. Porque recuerden que la grasa, ese peso que tiene de más alguien de 100 kilos, únicamente disminuye el volumen, la relación del volumen vascular con el peso del líquido, porque la grasa no tiene tanta agua, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una diferenciación. Ok, hasta acá de esto, ¿alguna duda? Sí. ¿Qué pasa con aquellos niños que tienen mucha actividad física? ¿Sigue siendo el mismo requerimiento calórico? Es el basal, de base sí, ya lo que gasten de más no. O sea, el exceso de gasto requiere obviamente más energía, pero va de la mano en requerir más agua. ¿Sí? Vamos a aumentar la tasa metabólica. Entonces, ahí tenemos que calcular. En el caso del neonato que está en incubadora, si está en fototerapia gasta más agua porque pierde más. Si está en cuna de calor radiante gasta más porque se deshidrata, se seca. Si tiene una infección gasta más porque el metabolismo se aceleró para compensar. Entonces, hay ciertos cálculos que van a aumentar en el balance hídrico, aun cuando el paciente esté aparentemente en reposo. ¿Sí? Los que tienen el metabolismo acelerado, como las de 50 kilos, se nota que también eso aumenta el gasto calórico. Es compensado. Ok, ¿ninguna duda ya con esto? ¿De esta parte basal? No, Doc. No, ninguna. No, ya está bien. Ya nos quedó la idea. Y entonces de ahí calculamos, de ahí vamos a requerir los requerimientos hídricos. ¿Sí? Ok. Entonces, las necesidades basales, tanto de electrolitos como de agua, dependen del metabolismo que se tiene y no propiamente del peso. Entonces, un buen gasto metabólico, un buen cálculo nos permite mejorar esto. Habrá que entender que la cantidad de agua y electrolitos que se pierden es muy importante calcular lo que le debemos al cuerpo, si se deshidrató todo eso. Entonces, una pérdida de peso corporal mayor a 1% al día se debe a pérdida de líquidos habitualmente si son pérdidas agudas. Entonces, las pérdidas agudas mayores a 1% del peso corporal se deben principalmente a pérdida de líquido. Entonces, por ejemplo, en la deshidratación, si alguien, y nada más voy a dejar aquí en la deshidratación,
el porcentaje de pérdida de peso de un 5% es igual a ese porcentaje que es de agua intravascular, ¿sí? A 50 mililitros por cada por ciento, 1% es igual a 1 mililitro por kilo de deshidratación. Entonces son 50 mililitros por kilo, y si es leve, si que se pierde el 10% del peso, son 100 mililitros por kilo, y son 15, son 150 mililitros. Entonces yo tengo que reponer dependiendo de lo que pierda. Vamos a ver un niño, nada más como ejemplo, de 10 kilos de peso, que tiene 1 año y medio de edad, pero cuando llegan y lo valoran, el niño pesa 9 kilos. ¿Cuánto le tengo que reponer de agua? ¿Cuánto perdió? Disculpe, Doc. Pesa 10 kilos, tiene 1 año y medio, y cuando llega a urgencias pesa 9. Pues Ok. perdió el 10% de su peso, ¿no? Y entonces serían 100 mililitros por kilo de peso. Ajá, que es Como igual a... perdió, serían 100 mililitros, ¿no? Sí. Entonces, en su hojita, niño de 10 kilos de 10 kilos que se deshidrata el 10%, y cuando llegan a valorar a urgencias tiene 9 kilos de peso. ¿Cuánto necesita de agua ese niño primero al día? ¿Cuánto necesita al día? Y después, ¿cuánto es de reposición por lo que perdió? Pues si perdió el 10% y aquí la tabla nos dice que se deben de reponer 100 mililitros por kilogramo de peso, pues entonces serían 100 por los 9 kilos, ¿no? Entonces, por lo tanto, serían 900 mililitros, viéndolo de esa manera. ¿Y tus requerimientos diarios? Doc, disculpe, 960. en requerimientos diarios se refiere usted a lo que es la tasa basal. Exacto. A lo Serían basal. 900. Ok. La basal sería, en el caso de que el niño pesa 9 kilos, o sea, en ese momento necesitan 900 mililitros por día. Necesita 900 mililitros por día. Más las pérdidas. Las pérdidas tendría que ser Serían importante, ¿no? Para llegar al 10% de los 10 kilogramos que pesaba, es decir, 100 mililitros. ¿Sería 1 litro por día? Estaríamos pensando, no 1 litro al día total. Si sumamos todo, ¿cuánto le tendría yo que pasar de suero al día a ese niño? 1900, pero sí es exceso, ¿no? Ya. ¿Cuánto? Sí, o sea, si tomamos el ejemplo que dijo el compañero de 1 litro por día, más los 900 de basal serían 1900, pero eso ya sería excesivo. No, Pues, a un solamente niño- sería en total 1 litro, ¿no? Los 900 Ajá, sería 1 que tiene litro. de repuesto es 1 litro. Sería 1 litro. 1 Es un litro. litro. Ah, sí. A ver, hagan en su papel primero requerimientos basales. Requerimientos basales al momento de pesar 9 kilos son de 900 mililitros por día. Ok, Pero entonces, aquí se tomaría el peso normal, ¿no, Doc? O sea, No, el que ya tenía, no que el que tenía por la pérdida. Se toma el normal, el que tenía. cuando tenemos deshidratación lo usamos a peso real, porque el ideal casi siempre es muy relativo. Entonces, empezamos el primer día con los requerimientos en base a los 9 kilos que en ese momento pesa. No a peso ideal, que sería algo como discusión si lo llevamos a peso ideal o no. Ok, Entonces sería 1.1 litros. no, 900, ¿no? Como debía. 1800 mililitros. 1800 No. mililitros. Y 1800 mililitros habitualmente lo ponemos cada 8 horas los sueros, ¿sí? ¿Cuánto le pasaríamos cada 8 horas? 600 mililitros. Ya, gracias. Entonces, yo le tendría que estar pasando al niño 600 mililitros cada 8 horas para un niño de 10 kilos de peso.
en agua. Una parte es el agua que perdió más el agua del día. Doc, disculpe, tengo una duda, es que quiero ver si entendí bien. O sea, primero es sacar los requerimientos basales, que en este caso es de 900 mililitros por día, siguiendo la fórmula que nos explicó antes. Y ahora, siguiendo esta, teniendo en cuenta que el niño pesa 9 kilos y perdió 10% del peso corporal, entonces se multiplicaría, en este caso, cada 100 mililitros por kilogramo de nuevo, o sea, como en la fórmula anterior, lo que también nos daría 900 mililitros por día. Como puse deshidratación del 10%, es exactamente 100 por 9 como la fórmula anterior. Pero y ahora se suman. Puede variar. Ahorita, si hubiera perdido, si pesara 9 kilos y medio, únicamente hubiera perdido el 5% de su peso y no sería por 100, sería 50 por kilo. Ok. Entonces serían, ¿qué? 9 por 5. Estaríamos hablando de un kilo y 1.3 litros, más o menos. No. Doctor. Dime. Lo que pasa es que en la fórmula anterior, después de los 100 por día, decía 4 cc por kilo por hora. No, o sea, eso era también de mililitros. Es que ahí fue donde me confundí. Pensé que estábamos hablando de kilocalorías. Ah, no, sí, mililitros, ya vi. Son calorías por kilo por hora, pero cuando lo llevamos a mililitros para calcular es 4 cc. Recuerden que cc y ml son lo mismo. Ok, sí. Entonces, es lo mismo si usamos esta fórmula, o más bien, esa fórmula la tendríamos que utilizar por hora, ¿no? La segunda. Si la colocas por hora, pero habitualmente es más práctico por día y divides entre las horas. O sea, ponemos soluciones en nuestro país con esquemas de cada 8 horas. Entonces, sacas lo del día y lo divides entre 3 y te da lo que vas a pasar cada 8 horas. Entonces, ¿cómo sería si hubiera perdido solamente los 5%? ¿Cuánto quedaría entonces? 50 por 9, 450 más los 900 tendría 1350. Ah, bueno, ok. Sí, es que como le había dicho que 1300, ya me dijo que no. Sí, me faltaron los 50, cierto. Ok. ¿Alguna duda de esto? ¿Todo el mundo entendió? No. Yo me perdí un poquito. Repasamos. Esta es para entenderlo. O sea, yo nada más como que tengo la duda. Entonces, o sea, otra vez, nada más para como reputarlo. De lo que tenemos basal, ¿no? Por ejemplo, el niño de 9 años va a necesitar 900 mililitros por día en un niño sano, ¿no? Ahora, si dice que está perdiendo 10% de su peso, entonces ahí son que 100 mililitros por los 9 kilos serán 900, entonces entre los 900 y los 900 son 1800. Ese es el requerimiento que se le tiene que dar a un niño que perdió 10% de peso. ¿Sí está bien así? Sí, exacto. Okay. Perfecto. Gracias, Doc. Entonces, por 9 kilos que pesa el paciente, es por 100, es igual a 900. Esto es lo que requiere al día. ¿Ya eso nadie tiene duda? No. Pero como el paciente perdió el 10% de su peso en deshidratación, pesaba 10, y ahora pesa 9, esa cantidad se lo tengo que recuperar. Igual, si es el 10%, son 100 mililitros por kilo de peso por día. Entonces, va a ser por 9 kilos, en este caso, por 100 es igual a otros 900. Entonces, en total, el paciente requiere 1800 mililitros día. ¿Sale? ¿Alguna duda?
No, doc. Ok, bien. Doctor, ¿Sí? es que mi compañera Ana Isabel puso en el grupo que no lo había entendido muy bien. Sí, aquí son para preguntas. Miren, lo malo es que cuando tengo la presentación no puedo ver el chat. Entonces, aquí sí necesito que si alguien no puede decirla y la leen ustedes, pues traduzca en qué parte no le entendió. Tenemos que saber qué es lo que le quedó duda. Pues ya ahorita ya lo entendí porque más que nada mi duda era de la segunda parte, porque como se me cortaba, solamente los oía que decían que otra vez le habían vuelto a poner 900, pero no daba por qué le habían vuelto a poner 900, pero ya les... Porque, Ajá. porque ese 10% perdió, o sea, esos 100 mililitros se multiplican otra vez por 9, porque son los kilos que ya tiene. Vamos a la, otra vez a la parte de la presentación. Ok. Por cada mililitro, por cada 1%, porque hablando de porcentajes, por el porcentaje que se pierde es el número de mililitros por kilo que vamos a recuperar. Si el paciente perdiera el 7%, tendríamos 70 mililitros por kilo que reponer, porque es en base al volumen extracelular. ¿Sí? Entonces, si el paciente pierde el 5%, son 50 mililitros. Si perdiera el 3%, serían 30. Si perdiera el 7%, serían 70. O sea, como es el 10%, lo multiplicamos por 100. Y lo multiplicamos en este ejemplo por 9, porque es el peso actual del paciente. Cuando llega a urgencias, casi nadie pesa al niño antes de que se enferme, exactamente, ¿no? A menos de que haya ido al médico el día anterior a que se enfermara. Entonces, suponemos que perdió un 10%, pero hacemos cálculos sobre el peso actual. Y ya después compensamos si es necesario o habitualmente el niño toma más agua y compensa. ¿Qué sucede si el paciente, este mismo de 10 kilos, perdió el 15% de su peso? Ahí en su cuadernito. ¿Cuánto hay que reponerle? 1350. ¿Cuánto? No, serían 127.5 mililitros. Perdón, no es cierto. No, perdón, me confundí. 1350 es lo que hay que reponerle, ¿no? Serían 2250. A 2 litros, 2 litros un cuarto. ¿Cuánto perdió, perdón? 15%. 15%. 15%. Entonces serían 2.200. 1.700 litros. Son 2.250. ¿Por qué cambia esto? Explíquenselo a los demás. Porque si se deshidrata al 15%, eso quiere decir que el niño pierde 1,5 kilos, porque pesaba 10 kilos. Entonces, para reponer esos líquidos, se tiene que multiplicar el peso actual, que serían 8.5 kilogramos, por 150, ¿no? Que son los mililitros por kilogramo que hay que reponer. Exacto. Al perder el 10% ya no estamos de 9 kilos, estamos hablando de un paciente de 8,5 kilos en el momento en que lo vemos. Entonces serían 1,275 lo que hay que reponer. Ah, sí. Si se hace en base a los 8.5, sí, aumentan otros 25 más. Más los 850 de requerimientos diarios. Claro, sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda por qué reponemos ahora de requerimientos diarios 850 y ya no los 900 que habíamos dicho al principio? Yo, doctor. Normalmente calculamos sobre el peso actual y no sobre el peso ideal los requerimientos de agua. Si nos pasamos, podemos edematizar a un paciente. Entonces, el peso actual, si perdió el 15% de su peso, un niño que perdió el 15% y tenía 10 kilos, perdió 150 gramos, 1 kilo 500 gramos. Si pesaba 10 kilos, entonces en lugar de pesar 10, ahora al perder el 15% pesa 8 kilos y medio. ¿Sí? Y estos 8 kilos y medio son la base de nuestro cálculo. ¿Vale? Ok, entonces hasta incluso los requerimientos a ese día
van a ser en base a los 8.5 y no a los 10 kilos que tenía antes. En ese momento, porque al día siguiente el niño va a pesar otra vez prácticamente 10 kilos. Ah, ok. Vale, vale. Ya Hay que está. recalcular otra vez. Ya, ok. Hay que reorganizar. Ok, ahora, si el niño llega y regresa otra vez a la diapositiva y perdió el 15% de su peso y tenemos que tiene deshidratación severa y tiene hipotensión y perfusión, ¿qué es lo que tienen que hacerle ustedes en el servicio de urgencia de manera, ahora sí, urgente, rapidísimo? Una Ringer con lactato de sodio. Perfecto. Porque es una solución hipertónica y aumenta volumen y aparte está dando líquidos, sodio también. Carga rápida, ¿no? Habitualmente, si alguien llega chocado por hipovolemia, dicen canalicen 2 venas si podemos, pero de entrada les repongo una carga rápida para poder quitar el estado de deshidratación severa o hipovolemia severa. ¿Cuánto le pasarías? Una carga rápida, ¿todo el mundo tiene idea de lo que significa? No. ¿Cuáles dudas? Los bolos, ¿no? Es un bolo de carga rápida. Es cómo repongo volumen suficiente para sacarlo del estado de choque. Tengo que garantizar reponer rápidamente para que tenga volumen circulante el paciente. Y lo usamos como bolo o carga rápida. Y lo pasamos habitualmente en 1 hora en cualquier estado de choque y estamos al pendiente. Únicamente para deshidratación en los niños. Únicamente para deshidratación en los niños. Sí, porque la idea es que perdemos exactamente este volumen que del 15%. Estamos hablando de diarreas, que es un buen ejercicio de ejemplo. Y Doc, se tengo una pierde duda. rápidamente hasta el 15% del peso para tener una deshidratación severa. Únicamente en este caso, nosotros pasamos lo necesario para quitarle el estado de choque y dejarlo nada más deshidratado. ¿Cuánto le pasarías de carga rápida en 1 hora a este niño? Con una sola de estas se le pasarían 600 mililitros. Pero con el ejemplo, sí, 600 mililitros en 1 hora. Cerca. O 500, ¿no? No, Pesa 600. 8.5. 8 puntos. Espérame, entonces vuelvo a hacer el. 1275. No, lo tienes que dividir, ¿no? Por ejemplo, si es al día, lo puedes dividir, no sé, entre. Es que yo lo dividí entre Se divide entre 3. 3 y esa que es una carga, la pasaría en vez de las 8 horas, la pasaría en 1 hora. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Doctor, ¿no serían 20 mililitros por kilogramo en 1 hora? O sea, serían como 170. ¿Por qué 20? Mm, O sea, está así como Sofía medio chocado y quiere dejarlo medio chocado nada más. Doc, Yo coincido con Manuel de que el total se divide entre las 3 para que son los periodos de 8 horas y ya de ahí se divide entre las. Hay una parte lógica. Si el niño llega deshidratado, chocado, en estado de choque, porque perdió el 15%, y si cuando pierde el 10 no está en datos de choque, en hipoperfusión, yo lo que tengo que quitarle es el estado de choque. Entonces tengo que convertir una deshidratación severa del 15% en una deshidratación moderada del 10%. ¿Cuánto le tengo que pasar en mililitros por kilo de peso para convertirla de severa en moderada? 5%. 5 por kilo. Bien, sí, Sofía, explícales por qué 50. Sí, porque si se supone que por kilo de pesos en una deshidratación severa son 150 mililitros, si lo que queremos es solo pasarla a una deshidratación leve para que no sea como que el cambio tan rápido, quiero suponer, entonces de una deshidratación leve serían 100 mililitros, 150 menos 100, menos 100 son 50 mililitros por kilo de peso, y en este caso serían, ¿qué? Como 450 mililitros.
425 porque pesaría 8.5, ¿no? 425. Entonces, viendo la tabla, nada más lo único que comentó Sofía es pasar la leve, no a moderada. La moderada es del 10%. Si yo le quiero quitar lo severa y pasarla al renglón de moderada, lo que tengo es que en lugar del 15 tenga el 10. Entonces, en lugar de 150, necesito que pase todavía pendiente 100. Tomo estos 50 y se lo paso en carga. Entonces, únicamente en diarreas, en niños menores de 2 años, si un niño llega con deshidratación por diarrea y lo veo con estado de choque, ¿sí? Le paso 50 mililitros por kilo en bolo en 1 hora. Lo convierto de deshidratación severa en moderada y ahora sí ya respiro tranquilo. Después de pasarle 425, mi niño debe pesar casi 9 kilos. Y en ese momento, permítame un segundo, le contesto al vice. En ese momento ya lo convertí de severa a moderada y ya puedo hacer mi cálculo como habíamos hecho primero para 24 horas con mis líquidos en esquemas de cada 8 horas. ¿Sale? ¿Sí queda la idea? ¿Alguien que tenga alguna duda? Sí, Doc, yo tengo una duda. En este caso, ya que se repuso, porque dice que va a aumentar de peso, se tendría que hacer otra vez el cálculo para el nuevo peso, ¿no? Para los casi 9 kilos, ¿no? Porque si al ponerle 425, en teoría, si Pitágoras no miente, 8,500 más 425, porque 1 mililitro de agua es igual a 1 gramo, ¿sí? Debe estar pesando 8 kilos 925 gramos, ¿no? Así como en el mundo ideal. Entonces, con eso me daría, ¿qué calculo ahora con este nuevo peso, sus requerimientos? Ok. A ver, Alejandro, primero, dime. Bueno, que si esa transición de la deshidratación severa a moderada, lo de pasar 425 mililitros, que corresponde a 50 mililitros por kilogramo, en este caso pesa 8.5 kilogramos, se tiene que hacer en 1 sola hora. O sea, esa transición ocurre en 1 sola hora. Sí, sí. No vamos a entrar al tema porque lo vamos a tocar más adelante. Significa que yo le paso una carga rápida en 1 hora y yo tengo que ver que el niño se le quite la taquicardia, empieza a orinar, mejore la presión arterial y neurológicamente empieza a tener respuesta. Okay. Si el niño no le ocurre, le paso una segunda carga a la mitad, a 25 por kilo, para otra hora. Y si no mejora clínicamente, le paso una tercera carga, porque a veces perdió más líquidos que eso, ¿no? Entonces, en el manejo del estado de choque paso una primera carga, trato de recuperar, y le puedo pasar otras cargas más si el niño no se está recuperando. Un ejemplo de cuando no se recupera. El niño tiene tanta diarrea que llega el momento que el intestino no funciona, y entonces ya no funciona, y en lugar de pierde líquidos, el agua sale al intestino, pero el niño ya no evacúa, hace un hilio metabólico, el intestino se paraliza, y ahora el intestino como un globo se empieza a inflar con el agua ahí adentro. El niño lo pesamos y pesa lo que perdió, pero con el agua en medio no la vemos, no lo detecta la báscula, porque no la ha tirado, pero ya no la tiene intravascular, ya la sacó del tubo intravascular al espacio intraluminal. Y entonces esa pérdida que le llamamos en un tercer espacio, ¿sí? Ya no es intracelular, extracelular, sino el tercer espacio, no lo vemos, está metido ahí perdido, pero no está en la sangre. Y entonces esas pérdidas de repente pueden hacer que el peso no sea un indicador correcto. Entonces le pongo una carga 50 y el niño tendría que mejorar en 1 hora. Y cuando estoy en estado de choque, en cualquier estado de choque, yo no me muevo de mi paciente y lo estoy viendo. Si veo que no se está mejorando, incluso le puedo poner una carga en otra vena extra para tenerlo. O sea, hablamos de hipovolemias por sangrado, por lesiones vasculares, por desprendimientos de placenta, por ejemplo, y en el caso del niño, por deshidratación, que es nuestra emergencia más común. Entonces, lo que yo hago es ponerle 50 por kilo para 1 hora. Y debe mejorarme y tiene que verse en el peso. ¿Qué me puede pasar? Que así como le meto agua, sigue con diarrea, ¿no?
y entonces tengo que volver a reponer lo que perdió ahí delante de mí. Vamos pesando pañales y repongo también esas soluciones. Pero es el manejo un poquito ya del estado de choque que vamos, por deshidratación que vamos a ver. César y después Fidel. Bueno, yo solamente quería preguntarle, pero ya me respondió de que por qué decía que en un mundo ideal sí tendría que tener ese peso, porque se supone que pues, puede haber una descompensación también, ¿no? Aunque se le estén metiendo líquidos, puede que vaya bajando de por sí. Sí, me puede pasar también que el niño de repente tiene una perforación intestinal y ahora parte del líquido se pierde en el peritoneo por inflamación y edema y parte del líquido resuma hacia allá, ¿no? O sea, hay variables, pero tenemos que aprendernos lo que pasa en un niño ideal para cuando vemos las variables uno pueda detectarlas y movernos en base a ellas. Ya sé dónde está mi base y a partir de ahí trabajo en mi mente para decir, bueno, ¿cómo voy a buscar dónde se me está perdiendo más agua, ¿no? ¿A dónde se está yendo que no lo veo? Ok, bien, ¿alguien más? Creo que Fidel, ¿ibas a comentar algo más? Sí, doctor, ¿se puede decir que entonces la primera causa de acidosis es deshidratación? Sí, la primera causa de hipovolemia, que recuerden, baja volumen, deja de perfundirse, mi riñón echa a andar el sistema de renina, angiotensina, aldosterona como loco, ¿sí? Trata de retener sodio y disminuir la pérdida de agua. Mi atrio pone un factor natriurético atrial para retener sodio también. Mis centros vasoreceptores, los de volumen que tengo en el seno carotidio y en hipotálamo, reaccionan con mecanismos de la sed. El niño le damos suero y toma. Si le damos agua, toma todo lo que puede. Sí, hasta donde se puede. Pero ya no funciona. El niño sigue vomita, por más que toma, vomita. Sí, y sigue perdiendo con diarrea. Lo primero que hace es pérdida de volumen, y eso se llama hipovolemia. Entonces, el choque es hipovolémico. Como no perfundo, y al no perfundir mi agua no me llega, no me lleva mis nutrientes y mi oxígeno a los tejidos, entra en un estado de ciclo anaeróbico, entonces produce cuerpos cetónicos y eso voy a tener una carga ácida que me va a complicar casi siempre con acidosis. La acidosis metabólica me la compensa el riñón y el riñón está sufriendo porque está mal perfundido, pues no tengo quien me la compense. Y entonces el niño trata de respirar más rápido para generar pérdida de ácido carbónico, eliminarlo un poquito por ahí para poder compensar, pero tiene una compensación relativa, ¿no? O sea, orinea un poquito, entonces por eso tiene. Entonces, cuando entendemos esto un poquito, entendemos por qué el estado de choque más común que es el de hipovolemia. Hay que entender después el séptico, ¿sí? Y hay que entender el neurogénico en esta parte, pero bueno, este es un ejemplo nada más para hablar de ello, pero centrémonos en los requerimientos básicos de volemia. Sí, adelante, por ahí levantó la mano. Yo, doc. Sí. Bueno, nada más comentando ahorita que dijo lo de el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y todo eso. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los casos en donde hay hipovolemia y además de lo que hace el cuerpo con tal de mantener el flujo intravascular, el volumen intravascular, se le administra a un niño o a cualquier paciente líquido con tal de también favorecer este aumento de volumen intravascular, pero a su vez esto provoca la disminución de por ejemplo, de concentraciones plasmáticas de albúmina, que condicionan, bueno, como hace rato veíamos, baja lo que es la presión oncótica y se genera un edema sistémico. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, o qué se puede hacer en esos casos. Te lo voy a poner para que el ejemplo tuyo sea práctico. ¿Qué sucede cuando de por sí no tengo mucha proteína? Espesa, más o menos están bien, pero al momento que le meto agua, pues el niño sigue teniendo poca proteína. Se le llama desnutridos en nuestro país. La hipoproteinemia más común es la desnutrición. Entonces tengo proteína, poca albúmina en la sangre. Cuando le meto más agua, el agua se puede ir hacia el tercer espacio y causar edema. Si yo le pongo a un niño desnutrido, tengo que ser mucho más cauto con mi volumen porque puedo causarle finalmente algo de edema. Primero lo saco del estado de choque y el niño con desnutrición, en lugar de reponerle las pérdidas del 10% en un día, me puedo ir a 2 días o hasta 3 días en reponérsela poco a poquito. Me extiendo en el tiempo. ¿Sí? Entonces sí puede haber cuando tengo baja de proteínas. Cuando las proteínas estaban normales, no, porque primero se contrajo el volumen intravascular, las proteínas quedan más intensas, más, o sea, la sangre se vuelve espesa, podríamos decir,
pero las proteínas no se salen porque son muy amplias en cuanto a tamaño y no pasan por los poros. Entonces, por eso no las perdemos. La proteína no puede filtrarse por el riñón ni en el endotelio. Es gorda y no sale. Entonces, cuando entra agua, pues vuelve a retener. Lo mismo pasa con el sodio, que no es tan fácil su molécula para que pase rápidamente, ¿no? Entonces, habitualmente se queda ahí y eso nos ayuda mucho. Por eso se recupera. De esto, ¿todo mundo bien? Catalina, hoy que no te he escuchado, explícamelo. En 2 minutos, lo mismo que dije. Sí, doctor. Pues con las tablitas que nos enseñó a sacar por kilogramo de peso. De 1 a 10 eran 100, de 11 a 20 son 50 y por arriba de 20 van a ser pues otros 20. Y ahorita en el último ejercicio sacamos cómo se puede reponer por kilogramo de peso los mililitros que se necesitan. En el primer ejercicio pues hicimos lo del niño de 10 kilos, que al final se le va a reponer pues 1800, en 24 horas pues van a quedar a 600 mililitros. Y en el último ejercicio, que era del niño de 8.5, pues primero se tiene que reponer su deshidratación a que quede moderada y se le va a poner el otro 50, los otros 50 mililitros. De esta forma va a quedar a que 425 mililitros se le tienen que reponer en 1 hora. En caso de que sea un niño desnutrido, pues se tiene que poner más tiempo. Perdón, no. Deben de ser de 425. Ya después de que se repone esto y sea un niño desnutrido, pues ya se debe de poner un tiempo, un periodo más largo. Ok, gracias, Catalina, muy amable. Ok, bien. Si nadie tiene dudas, podemos cerrarlo de agua acá para pasar a glucosa. Doctor, yo tengo una duda. Adelante. Bueno, solamente en lo último que mencionó, nada más los 1275 que sacamos, lo dividimos entre 3, ¿no? Para las 8 horas, pero es que usted había mencionado que la carga era de entera en 1 hora, entonces me confundí. Sí, de los 1275 son por 150 mililitros. Los primeros 50, que de ahí, de esos que tienes, se los vas a pasar en 1 hora, y ya después el restante se lo vas a dividir entre cada 8 horas para pasarlo entre el transcurso del día, más sus requerimientos normales. Entonces eso se le resta a su requerimiento normal, ¿no? Sí, la primera parte que tenemos es recuperar el estado de choque, la convertimos en el 10 y ya nada más pasamos ahora sí, el déficit del 10% más lo normal para 24 horas. Ok, sí. Daniel. Las complicaciones de dar un mal tratamiento o dar un tratamiento más que se nos pase la mano, digámoslo así, en pocas palabras. ¿Cuáles serían los signos de complicaciones? Si yo saturo a mi paciente, si aumento el volumen, mi presión de las proteínas no me va a poder retener ni el sodio y el líquido se va a fugar. Y se va a ir. ¿A dónde creen que se vaya mi líquido más fácilmente? Si yo meto un volumen muy grande de agua rápidamente y no tengo suficiente presión del sodio ni de proteínas para retenerlo en el espacio intravascular. Se va a ir al intersticio, obviamente, ¿a qué órgano? Intersticio. Y se le va a acumular en los pisitos o en las manos. Se encharca, ¿no? O edema. Va a ser como un edema. Una parte en miembros pélvicos es muy fácil porque es lenta la circulación ahí. El niño no se para, no es porque esté de pie, como el adulto con insuficiencia cardíaca. El niño no hace insuficiencia cardíaca tan fácil porque tiene un corazón fuerte. Entonces bombea con fuerza, tiene presión hidrostática sobre esa agua que está entrando y la reparte. Una parte de edema en miembros inferiores y la otra parte se va a ir al lugar donde más se perfunde y donde menos resistencia hay, que se llama pulmón. Entonces voy a tener un edema agudo pulmonar. ¿Sí? Okay. Si me meto con electrolitos y me va mal, me voy con sistema nervioso central, pero no estamos entrando con sodio ahorita para no complicarlo. Es complicación de agua. ¿Dónde se va el agua que me sobra? A los lugares donde tengo menos resistencia. Pulmón
y extremidades inferiores. Ahí se me va a acumular en edema. Ya pone cachetón, hasta los cachetes se ponen, el niño se le edematizan los párpados. O sea, uno dice, se está encharcando, ¿no? Entonces hay que ser cauto con eso. Ok. ¿Alguna duda más? Lo último es que yo no lo escuché bien con lo de los niños desnutridos. Entonces, ¿como en qué tiempo se les tiene que poner, por ejemplo, estas soluciones después? Cuando pasamos una carga rápida, en lugar de ponerla a 50, la pasamos a 30 por kilo. Sé que no estoy recuperando el estado de choque, pero me voy lento. Le pongo una primera carga 30, o incluso están muy desnutridos esos marasmáticos, me puedo ir a 25 en una hora, veo cómo va y me voy a una segunda, 25, y lo voy recuperando en lo que por la otra vena voy pasando líquidos de mantenimiento, ¿no? O sea, veo al paciente y me quedo con él. ¿Qué me permite verlo? Frecuencia cardíaca, presión arterial y llenado capilar con circulación. Frecuencia respiratoria, que me permite saber mi equilibrio ácido-base, compensación. Riñón, que me habla de presión hidrostática recuperada. Cuando empieza a orinar, funciona bien. Si el niño está compensando, o sea, empieza obviamente a equilibrarse. Recuerden que nuestros sistemas van a ser muy rápidos de respuesta. Entonces, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona es muy, muy eficiente, ¿no? Aún tiene que el niño tendría que estar muy lastimado con una sepsis, una falla de otros órganos, como para que no responda rápido. En la pérdida de volumen responde muy bonito, muy rápidamente. Doc, esa a lo mejor es una duda extra a lo que venía de lo del tema, pero por ejemplo, con los niños que están choqueados y para cuantificar los líquidos, ¿es recomendable ponerles una sonda para ver la filtración o cómo se cuantifica la excreción de la orina? Tuve hace años un paciente recién nacido de una mamá que había perdido 7 embarazos y nacían y fallecían. Y entonces tuve la oportunidad cuando venía yo llegando hace un buen rato acá. Entonces me hablaron de la clínica, prematuro, 30 semanas de gestación, 1,4 kilos de peso, algo así. Y entonces, es vaciado porque se apellidaban ¿qué? Eran así como yucateco de origen. Entonces el señor ¿qué? Y entonces decíamos que era el señor queso y le salió el quesadillito, el quesito. Y entonces llegué y en aquellos tiempos pues, tenía la oportunidad de venir de hospitales con terapias neonatales. Y sí, lo que hace uno es meterle tubos por todos lados. Y me acordé mucho porque el señor Kerr llegó y me dijo, oiga, ¿por qué le está poniendo bejucos a mi hijo por todos lados, no? Le pone sonda orogástrica, le pone sonda urinaria para cuantificar. Tiene que poner sonda, no bolsa. Sonda urinaria, obviamente puntas nasales, y entonces le metes y el tubo y las soluciones parenterales, ¿no? Entonces cuantificas todo lo que puedes, porque eso es lo que vas a equilibrar para reponer. Entonces, si tú no pones una sonda urinaria y el niño hace una retención de vejiga, por ejemplo, de repente no cuantificas una orina que ya empezó a producirse. Entonces se les invade. Es obligadamente ser muy invasivo para poder variable. Claro, le puedes poner oxímetro y si uno estuviera con los gringos les pones carnógrafo y o sea, lo invades más, los monitorizas mucho. Le pones monitor, le pones para ver si no hay desequilibrio y que te estén mando alteraciones en el trazo electrocardiográfico por alteración del potasio. O sea, tanto como tengas a tus manos, porque es un estado de choque, es un estado donde el paciente puede perder la vida o generar daños secundarios a daños orgánicos que la calidad de vida después puede ser afectada. Entonces, lo invades tanto como es necesario, pero de que hay que monitorizarlo en las pérdidas es obligado. Ok, bien. Nos quedan 15 minutos. Muy difícil para tiempo, para irnos con glucosa, los voy a dejar más complicados. La tarea nada más para estos, el ejercicio sería en el recién nacido. Entonces, si tengo un niño de 3 kilos de peso, sí, de 3 kilos de peso, y ahí voy a meterme, perdón, si nos faltaba irnos a volumen al niño. El niño cuando nace tiene un porcentaje muy importante de agua. Ya comentábamos que un niño de término tiene un 70% de agua contra el 65% que va a perder. Sí, un 70-75%. El niño cuando nace va a perder en los primeros 5 días el 10% de su peso corporal.
Ya lo habíamos comentado, recuerdan, en el niño sano. Entonces, un niño de 3 kilos y medio, pues va a perder 350 gramos y al quinto día pesa 3 kilos 150. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Nace con 3 kilos y medio. Al quinto día de vida, ¿cuánto debe de pesar? 3 kilos 250, perdón, 150. 3 kilos 150. El 10% de 3 kilos y medio son 350. Sí. ¿Sale? Sí, Doc. Ok. Ana Laura, ¿te salió la cuenta? ¿Sí? ¿Sí son 350? Sí, doctor. Ok. Bien, usen la calculadora, pero usen más la mente. Tiene que ser muy lógica, muy lógica. Tiene que fluirles la idea. Y después la ajustan en la calculadora. Entonces sale 350. Entonces, bueno, si yo le voy a poner soluciones en los primeros, en el primer día de vida lo voy a canalizar, debo entender que el niño tiene más agua de la debida. Y que es agua del intersticio porque está hinchadito, sale hinchado. La va a pasar al intravascular. Hay un poquito intracelular, del intracelular al intersticial, del intersticial al intravascular, y la va a estar orinando, que es la vía por la cual pierde el peso. Entonces, yo no le puedo poner 100 mililitros por kilo de peso al día, porque entonces no va a perderlos. O sea, le estoy reponiendo igual. Entonces, en el niño recién nacido, el primer día, pongo a 65 mililitros por kilo de peso al día. Al segundo día de vida, calculo a 75 mililitros por kilo de peso al día. Al tercer día, calculo a 85 mililitros por kilo de peso al día. Y al cuarto día, ¿cuánto se lo calculo? 90. A 95. Voy mandando de 10 en 10. De secuencia. Okay. 65, 75, 85, 95. Y al quinto día. 100. 100, muy bien, bien, sí. Perfecto. Era capciosa. A 100, a los 100 sí. Que le toca a cualquiera. ¿Ya? Sí, ok, tiene un niño que nace y pesa 3 kilos y medio de peso. ¿Cuánto y va a quedarse en ayuno? Porque tiene taquipnea transitoria del recién nacido. Y le ponen su oxígeno al 30%, por casquito cefálico, incubadora, y en ayuno. Y lo dejan, ¿cuánto le van a poner de soluciones cada 8 horas? La enfermera le dice, canalícemelo, por favor. Y le dice, ¿cuánto, doctor? ¿Cuánto le pongo? ¿En qué día dijo, perdón, Doc? El primer día de vida, acaba de nacer. Ah, ok. ¿Serían 204? ¿Mandé? 204. ¿Serían 204? ¿Están seguros? Pues no, son cada 8 horas. Cada 8 horas. 75 mililitros cada 8 horas. 75 mililitros cada 8 horas. Todo el mundo tiene esta operación en sus hojitas. Recuerden que sus hojitas, yo les pedí hoja de papel y están haciéndolo porque ahorita me la van a mandar por fotografía con su nombre al grupo de WhatsApp, cada uno, que es su pase de lista. A ver, Doc, tengo una duda. A ver, le pusieron garabatitos de te amo, mi vida, que ahorita te llamo chiquita, ahorita, lo siento mucho. Dime la duda. Sí, dijo que es un recién nacido de 3 kilos y medio, correcto, Sí. del primer día de vida, se le tiene que administrar 65 mililitros por kilogramo. Sí. En este caso serían 227.5 al día, pero por cada 8 horas serían 75.8 mililitros. Ajá, 76 para cerrar si gustas. Ah, ok, Doc, ya me quedó claro, gracias. Perfecto. Ok, esa es la indicación. La segunda, que es la pregunta que nos va a quedar para el siguiente tema, es la enfermera les va a decir, ¿de qué solución le pongo, doctor? ¿Una mixta? Emanuel dice mixta. ¿Alguien más que? Glucosa fisiológica. Fisiológica. Sofía dice fisiológica. Glucosa al 5.
Bueno, es que Hay eso, una lógica que es la que trae lo de la normal del sodio, que son 0.8 creo, más glucosa al 5%. o sea, acá depende de los requerimientos igual de glucosa y de electrolitos del niño, ¿no? En este caso, pues como no sabemos, se podría optar por una solución isotónica, en este caso una fisiológica, que tenga 0.154 miliequivalentes de sodio y glucosa, no, perdón, no, bueno, la glucosa, ahí me hice bola. 15.4 miliequivalentes por cada 100 mililitros de sodio y cloro. Ok, si yo le pongo sal, ¿no me va a retener el agua dentro? Bueno, si fuera... Que Sí, deje que funcione y vaya hacia afuera y pierda su peso natural el niño. Entonces, los primeros 3 días de vida, nada más los primeros 3 días de vida, únicamente los primeros 3 días de vida, uso solución glucosada. Le doy agua y energía. Ok, pero también se tendría que entonces calcular lo que es la glucosa kilo minuto, ¿no, Doc? Para determinar qué concentración de glucosa tiene la solución. ¿Sí? Y calculamos de 4 a 6 miligramos de glucosa kilo minuto, pero si el agua se les indigestó tantito, la glucosa kilo minuto se les va a indigestar más. Entonces no tengo más allá de 5 minutos para terminar, ¿no es cierto? Tengo 8 minutos para concluir y no nos va a dar el tiempo para irnos con glucosa kilo minuto. Okay. No los quiero dejar atorados con una cuenta que no entiendan y que al ratito estemos otra vez mal para poder entender. Ya sé, Doc. 2 horas agua, 2 horas agua, que es la cuenta más, el cálculo más simple. Entonces doctor, ¿cómo quedaba el de 3 kilos? Perdón, Doc. 3 kilos y medio. 3 kilos y medio era, nada de 3. El de 3 es más sencillo. Tiene 65. A ver, ¿quién preguntó cómo queda el de 3 kilos, Dominique? ¿No quién fue? No fui yo. Muy bien. No, yo no. Bueno, quien dijo 3 kilos, ¿cuánto le paso cada 8 horas? En 2, 3, 4, 5 segundos. 65 mililitros, doctor. 65 mililitros. 65 por kilo. Entonces sí, son 3 kilos y lo voy a dividir entre 3, pues 65. Es bien sencillo responderle. Ya vieron, nace el niño de 3 kilos de peso, están ustedes en el hospital, ¿sí? Y de repente la enfermera le dice, doctor, ¿cuánto le pongo? Ponle glucosa, solución glucosada, 65 mililitros para 8 horas. Y ustedes se quedan diciendo, ay, güey, ¿cómo sabe el presidente? Pues no. Requieren 2 dedos de frente, no requiere más. O sea, cuando uno entiende, las cuentas son sencillas. Si llega el niño chocado, tiene 10 kilos de peso, ya lo pesé 10 kilos de peso, que llega chocado, choque hipovolémico por deshidratación. ¿Cuánto le pongo, doctor? 500 de Harman para 1 hora. Y uno dice, ay, güey, ¿cómo sabe? No, hombre, se las gastan los pediatras. No requiere nada. No requiere más que saber volúmenes corporales. Y gasto metabólico. ¿Cuánto? ¿Ya vieron? Ya tienen la respuesta a los primeros cambios que tienen que hacer cuando llegan a un servicio de urgencias. Sí, ya saben por qué, entonces nadie los apantalla de dónde caramba salió. La forma de sacarlo puede cambiar de uno a otro método o persona, ¿no? Pero en realidad son sencillos. Ok, la hoja, necesito que me hagan ejercicios. ¿Cuánto de agua necesita cada 8 horas? Un niño de 5, uno de 7 kilos y medio y otro de 9 kilos, más los ejercicios que hicimos, y los espero hoy a las 9 de la noche súbanlo en Eminus. Voy a hacer al rato un foro de ejercicios de hidratación. Nada más para que... Doctor, ¿dijo de 5, de 7.5 y de 9 kilos? Exacto. Gracias. Recién nacido, ¿verdad? El primer día. Ah, no, Sí. no es cierto, ¿cómo? No es cierto, no. No es de recién nacido, no, es niño, obviamente lactante. Digo, hay unos gorditos, pero no, pero digo,
No, sí, ya 7.5 kilos recién Es que nacido. Checo fue de 9 kilos porque Sí, es está que muy grandote. Checo fue macrosómico. Es que quería saberlo por lo de la tasa de cuántos mililitros por kilogramo día le vamos a dar, pero en ese caso ya serían 100, ¿no? Sí, sería 100. Ok, Doc. Otra duda, Doc. Dice que va a abrir un foro, pero creo que en el foro no se permite subir No. foto, entonces transcribiríamos a la computadora. Ok, la pongo una como actividad. Ah, ok. La hablo como actividad. Es que luego hay que reunir las evidencias. Ya ven cómo es el director de la facultad y quiere que todos los maestros suban evidencias porque no les cree y todas esas cosas. Pero bueno, ok. ¿Lo podemos hacer en computadora o lo Sí, quiere lo- las escritas en Mire, libreta? háganlo a mano. Prefiero que lo suban a mano. Quiero leer sus jeroglíficos, no pasa nada. Ah, Pues ok. ya lo hiciste, bro. Ya envíalo así como lo hiciste. Perfecto, Doc. Gracias. Ok, bien. Nada más uno último. La última ocasión cuando quise hacer alguna actividad que ya no hicimos de desarrollo, les pedí una actividad el sábado. Yo no tengo problema en hacerla a las 9 de la noche si gustan. O sábado en la mañana o entre semana actividades a las 9 de la noche reuniones porque no vamos a terminar el programa y de verdad no es que yo sea sangrón como directivo. Creo que lo que nos falta ver es muy importante. Entonces necesito clases extras. Porque era muy fácil darle esa de líquidos y electrolitos en 2 horas y ahí muere y a la siguiente, ¿no? Pero lo importante es que lo entendamos. Es patología, es lo que van a ver. Entonces, sí necesito que se pongan de acuerdo y me digan, pues ok, nos vemos a lo mejor a la semana y veremos temas. Lo de líquido lo vemos al mediodía, que es más que estemos despiertos todos, y la otra, pues, o el sábado en la mañana. Pero sí necesito algo de su tiempo, unas 2 o 3 sesiones extras. ¿Sale? Entonces pónganse de acuerdo y ya me avisan cuál es el mecanismo, el horario más cómodo para ustedes para que podamos terminar esto bien. Ok, tengan buena tarde. Nos estamos saludando el día de mañana. Continuamos mañana con glucosa y sodio, que son los 2 elementos que nos tocan. Vale. Bye, buena tarde. Sí, gracias. Igualmente. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.